Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Escuela Bíblica Esperanza de Vida. Y mi nombre es Sergio Alberto Hernández de la Rosa. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes en esta tarde. Estoy muy feliz, estoy muy contento porque vamos a estar estudiando unos temas que son maravillosos. Y la clase del día de hoy es Cristología. Cristología. Explicábamos ayer un poquito qué era la Cristología y empezamos una breve introducción a la Cristología. Es un tema maravilloso. Vimos algunos de los títulos de Cristo, vimos también la importancia de la Cristología como centro de la teología bíblica y es algo sumamente importante para cada uno de nosotros. Entonces, el día de hoy El día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de Cristo, Cristo como el verbo de Dios hecho carne y expresión personal del Padre. Cristo es el verbo de Dios hecho carne, la expresión personal del Padre. ¿Por qué? Porque como en Cristo hay una sola persona que es el Hijo de Dios, es por eso mismo que en su constitución personal, por decirlo de algún modo, el verbo del Padre, la total expresión personal del Padre en el seno de la Trinidad. ¿Por qué? Porque si Dios no nos hubiera comunicado a la humanidad por medio, o no se hubiera comunicado a la humanidad, a nosotros, por medio de su Hijo, el íntimo conocimiento del Padre que conduce a la vida eterna, según Juan 17:3, nos habría quedado para siempre oculto. Pero Cristo es precisamente el verbo hecho carne, Juan 1:14, a fin de darnos a conocer al Padre en una naturaleza humana como la nuestra, en un lenguaje como el nuestro, con sus enseñanzas, con sus milagros y con toda su conducta de peregrino por la tierra. Es algo precioso. Entonces, quiero insistir aquí algo que es sumamente importante, que expresión personal del Padre. En esto quiero insistir. Porque se presentan reflexiones muy provechosas, porque expresar es el verbo frecuentativo de exprimir. Expresar es el verbo frecuentativo de exprimir. Y lo de frecuentativo significa que quien está expresándose está todo el tiempo exprimiendo lo que lleva en la mente y en el corazón. Por eso dijo Cristo que de lo que rebosa en el corazón habla la boca. En efecto, solo puede exprimirse lo que se lleva dentro, porque si se exprime un limón, no se puede esperar que salga jugo de naranja o viceversa. Y hago una pausa para usted, para preguntar algo. ¿Cómo se expresa usted? ¿Cómo me expreso yo? ¿Cómo nos expresamos nosotros? Porque por la forma en que nos expresamos, ¿pueden los que nos rodean adivinar lo que nosotros llevamos dentro? Pregunto. ¿Qué temas afloran de nuestros labios con mayor frecuencia? Enseñanzas bíblicas, temas políticos, resultados del fútbol. Y les aseguro que los demás lo van a notar. Entonces, es algo sumamente interesante que Cristo es la expresión personal del Padre. Cristo es la expresión personal del Padre. Y estoy muy contento de poder estudiar con ustedes este tema de Cristología. Entonces, ahora veamos cómo el Padre comunica a Cristo, su Hijo único, y todo cuanto es y tiene. El Padre comunica a Cristo, su Hijo único, todo cuanto es y tiene. ¿Por qué? Por ser Cristo, en cuanto Dios, el Hijo único de Dios, Padre, tiene en común con el Padre todo lo que la deidad comporta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Porque todo lo que el Padre tiene, todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesucristo en Juan 16:15. ¿Por qué? Al engendrar al Hijo, el Padre comunica sin mengua ni división
todo lo que es y todo lo que tiene, excepto el ser padre, porque esto es precisamente lo que hace que el padre sea una persona distinta del hijo, el ser padre. Otro punto es que es lo que indica que el padre es total y únicamente padre, así como el hijo es total y únicamente hijo. ¿Por qué? Porque el hecho de que la persona del hijo reciba por generación todo lo que el padre es y tiene, excepto la paternidad, no es indicio de que el hijo haya carecido de algún momento, en algún momento de existencia propia personal. ¿Por qué? Porque él tiene en sí mismo la fuente del ser, lo mismo que el Padre y que el Espíritu Santo, pues no es la naturaleza divina de Cristo la que es engendrada, sino su persona. No es la naturaleza divina la que es engendrada, sino su persona. ¿Por qué? Porque en cuanto a enseñanzas bíblicas a este respecto, solemos citarse con argumento apodíctico Juan capítulo 5, versículos 19 y al 26. Voy a buscarlo. Juan capítulo 5, del versículo 19 al 26. Y nos dice de esta manera el Evangelio de Juan. Nos dice así. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y la cree y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, que viene la hora, y ahora es que cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, pero una investigación más seria y atenta nos ha enseñado y nos enseña que tal argumento no prueba nada en absoluto, ya que lo que el Padre muestra y dio. Lo que dio al Hijo no puede referirse a Cristo en cuanto a Dios, sino en cuanto a hombre. Y es maravilloso. Y la segunda parte del versículo 20 es muy interesante y basta para probarlo y nos va a decir que y mayores obras que éstas les mostrará en el futuro, de modo que ustedes se maravillen. Entonces, es a la conciencia, a la mente humana de Cristo a la que el Padre pudo mostrar algo por etapas, por así decirlo, no a la divina, que el Hijo tiene en común con el Padre. Y ahorita vamos a tratar de explicar algo que es muy, muy interesante, muy profundo y muy complicado para algunos. Que es la unión de las dos naturalezas de Cristo. Y a mí me encanta hablar de estos temas porque son sumamente maravillosos. Bueno, lo que nos impide sobre todo entender cómo es que procediendo del Padre sea el Hijo tan eterno como el Padre, es la diferencia entre la generación humana y la generación divina. ¿Por qué? Aquí quiero que pongan mucha atención. Porque en la generación humana, un padre es hombre antes de ser padre. Y no es en él la paternidad consustancial con su humanidad, lo repito. Es en la generación humana, y en la generación humana, un padre es hombre antes de ser padre. No es en él la paternidad consustancial con su humanidad. Y es interesante que recordamos a este propósito cómo se reían los niños de las escuelitas dominicales cuando se les preguntaba que si eran primogénitos. Les decía que si eran primogénitos eran tan viejos como sus padres. Entonces se les preguntaba a los niños, ¿cómo fue padre tu padre? No tenían otra alternativa que responder. Cuando yo nací, empezó a ser padre. ¿Ves? Les decían a las personas, les decían a los pequeñitos.
Y luego les decían los maestros, tu padre es más viejo que tú como hombre, pero no como padre. Entonces, pero hay otra generación en los hombres que no es sexual. Y aunque no da origen a una persona distinta, como lo es en Dios, sirve para iluminar algún tanto esos difíciles conceptos acerca de la generación divina. ¿Por qué? Porque yo puedo concebir en mi mente una idea sobre mí mismo, sobre algo distinto de mí. Y si esta idea fuera clara y completa desde el primer instante y perdurara así durante toda mi existencia, incluso aunque posible, desde que fui concebido yo mismo, sería como un hijo engendrado por mí. Digo hijo, no feto, pues puesto que estaba completo desde el primer instante. Entonces, esto que en mí solo es una idea, en Dios es algo real, algo sustancial y algo personal. Por eso, el Hijo es a la vez engendrado por el Padre y coeterno con el Padre, consustancial con Él. Y es también como expresión personal la gran idea del Padre, porque en Él, por medio de Él y en atención a Él, ha hecho Dios cuanto existe. Y podemos ver Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16, porque hasta quebrar, hasta quedar, perdón, hasta quedar esa idea admirablemente reflejada en su naturaleza humana, a la que Pablo se refiere en el lugar citado en Colosenses capítulo 1. Aquí ahora vamos a estudiar algo muy importante. A Cristo como verdadero Dios. Cristo como verdadero Dios. Entonces, en las lecciones o en los poquitos temas o en lo poquito que hemos estudiado hasta ahorita en cuanto a la cristología, hemos hablado algunos datos para mostrar que Cristo es Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Cómo es esto? Pero es en el presente punto, donde nos vamos a detener a analizar lo que la palabra de Dios nos enseña a este respecto. Porque tenemos que no pasar de ahí del sentido mesiánico, a no ser que el texto que vayamos viendo muestre claramente que lleva un sentido trinitario. Y tengamos en cuenta, los que están escuchando esto, que en esta lección no solamente nos vamos a tomar los textos seriamente vistos anteriormente, y quiero que pongamos mucha atención, y para que yo puedan entender un poquito lo que les estoy diciendo, les voy a recomendar un buen libro. Les voy a recomendar un buen libro que se llama La obra y la persona de Cristo. La persona y la obra de Jesucristo. La persona y la obra de Jesucristo, del profesor Francisco Lacueva. Y con ese libro van a tener un gran entendimiento de lo que es la cristología. Entonces, ya podemos suponer que al referirnos al testimonio del Antiguo Testamento nos estamos refiriendo al Cristo preencarnado. Al Cristo preencarnado. Van a aparecer cristologías o cristofanías. Cristofanías. Una epifanía es una manifestación. La palabra es la palabra fanía. Entonces, es interesante que cuando hablamos de cristofanía es una manifestación de Cristo. Pero al referirnos a una manifestación de Cristo en el sentido bíblico, es muy interesante que en el Antiguo Testamento se entiende que una cristofanía es una manifestación de la segunda persona de la Trinidad. Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13, versículos del 7 al 22. En la Biblia de las Américas, pero poniendo Yahweh en lugar de el Señor. Porque nos dice que Manoah dijo al ángel de Yahweh, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumplan tus palabras te honremos? Y el ángel de Yahweh le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre, viendo que es maravilloso?
o incomprensible? Y Manoa tomó el cabrito con la ofrenda de cereal y los ofreció sobre una piedra a Yahweh. Y el ángel hizo maravillas mientras que Manoa y su mujer observaban. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Yahweh ascendió en la llama del altar. Y al ver esto, Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra. Y el ángel de Yahweh no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa supo que era el ángel de Yahweh. Y Manoa dijo a su mujer: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Entonces, vamos a ver unos detalles de este punto, porque el ángel reprende a Manoa por preguntarle el nombre que es maravilloso, que nos dicen las Américas, pero en la versión de la Reina Valera es admirable. Y lo que nos refiere a Isaías 9, capítulo 6. Isaías capítulo 9, vamos a buscarlo. Isaías capítulo 9, porque esto es muy interesante. Isaías capítulo 9, y nos dice así, en la Reina Valera. Nos dice Isaías 9, 6. Nos dice así: ¿por qué un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su rostro, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz? Entonces, el ángel acepta el sacrificio que se le ofrece en calidad de ser Yahweh. Otro punto interesante, algo que solamente podía ser ofrecido a Dios y recibido a Dios. Y Manoah y su mujer se presentan al ángel de Yahweh, le presentan un tributo de adoración, postrando su rostro en tierra, según el versículo 20 de Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13, versículo 20. Y Manoah y su mujer tienen la certeza de que han visto a Dios en el ángel de Yahweh, versículo 21. Y este conjunto de detalles nos asegura que aquí tenemos una prueba de la deidad de Cristo preencarnado. Porque como les dije, Isaías 9:6 nos dice que del niño que ha nacido, referido a 7:14, dice Isaías que se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre perpetuo, Padre eterno, príncipe de paz, literal. Y todos los expositores cristianos ven en lo de Dios fuerte de El Gibor, que en una prueba clara de la deidad del niño, porque dando por supuesto que Isaías 9:6 es una profecía claramente mesiánica. Sin embargo, el niño históricamente no puede ser otro que el niño históricamente hablando no puede ser otro que Ezequías, hijo de Acaz, quien por primera vez desde la división de Israel bajo Roboam fue conjuntamente rey de Judá y de Israel, uniendo como príncipe de paz ambos reinos. Pero la forma en que el hebreo del versículo 5 en la Biblia hebrea combina los 4 pares de epítetos en dos estanzas y suplido del verbo ser, que no existe propiamente en hebreo, nos da la siguiente versión: admirable en aconsejar, es Dios poderoso, Padre perpetuo, esto es, siempre Padre, es el príncipe de paz. Entonces, lo más probable es así que estos epítetos sean como el lema del gobierno de Ezequías. Entonces, a favor de esta interpretación están tanto el contexto anterior del versículo 2 al 5 como el posterior versículo 7 de la misma porción. Otro tema muy importante es en Zacarías capítulo 3, versículo 2. ¿Por qué? Porque nos dice algo que aquí es muy interesante, porque este es, en mi opinión, en el texto del Antiguo Testamento, que es la prueba más maravillosa de la deidad del Cristo preencarnado. ¿Por qué? Nos dice así, Zacarías 3:2. Y dijo Yahweh a Satanás: Yahweh te reprenda. Y vemos que el que habla aquí es Yahweh. Y con todo esto se refiere a Yahweh en tercera persona. Yahweh te reprenda. Hay pues aquí dos que se llaman Yahweh. Dios el Padre es el que reprende y su ángel, que es el Cristo preencarnado, reprende. Que dice Yahweh te reprenda. Yahweh le dijo que Yahweh te reprenda. ¿Cómo está eso? Y no me explico por qué la Biblia de las Américas tuvo que acudir a la versión siriaca de este lugar cuando el texto hebreo está claro a este respecto, porque hay en Zacarías otros 3 lugares donde se advierte una identificación más o menos explícita de Dios con el Cristo que había de venir. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículos 12 al 13, es muy interesante. Perdón, en, en Mateo 27:9, Mateo 27:9, Mateo 27:9 garantiza su cumplimiento en Cristo, aunque Mateo dice que entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Y tenemos que entender que la solución ha de buscarse probablemente en el hecho de que el nombre de Jeremías
tuvo a la cabeza de toda la colección de los profetas porque su profecía estaba colocada en la primera. Entonces, tenemos que darnos cuenta que es muy importante este texto de Zacarías. La deidad de Cristo según el Nuevo Testamento. La deidad de Cristo según el Nuevo Testamento. Porque aquí, como es normal, después de la plenitud de la revelación especial de Dios, según Hebreos 1:2, tenemos muchas pruebas muy claras y abundantes de la deidad de Cristo. ¿Por qué? Juan 1:1 nos dice, y Dios era el Verbo. Y Dios era el Verbo, una porción del Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo era con Dios y Dios era el Verbo. Dice literalmente el original, y Dios era el Verbo, colocando primero el predicado sin artículo porque denota la naturaleza divina y después el sujeto con su correspondiente artículo, como si Juan presintiera la objeción de que el Verbo podía estar cara a cara al Padre, pero sin ser Dios el mismo. En la versión de la nueva, ¿cuál es la traducción del Nuevo Mundo? Lo traducen como, y el Verbo era un Dios, apelando a Hechos 28:6, donde en una traducción dice, era un Dios, y es algo muy interesante, pero el Verbo era un Dios de Juan 1:1, de la versión del Nuevo Mundo, es completamente errónea. Entonces la comparación no sirve porque, número uno, el énfasis es la construcción gramatical de Juan 1:1 y es notorio porque quienes en Hechos 28:6 dicen que era un Dios eran paganos que creían en muchos dioses, mientras que Juan era un judío fiel al monoteísmo de Deuteronomio 6:4. Es interesante porque ahora bien, el verbo de Juan 1:1 es el mismo que según Juan, el verbo 14, versículo 14, perdón, el versículo 14, Juan nos va a decir en el capítulo 1, versículo 14, que es el mismo del versículo 1 del verbo de Dios, que en el versículo 14 nos dice que se hizo carne y habitó, literalmente acampó entre nosotros, el mismo que nos ha hecho el exégesis del Padre. Juan 10:30, Jesús ha dicho, en el versículo 28, que sus ovejas están seguras en sus manos. En el versículo 29 añade que están seguras en las manos del Padre. Y para mostrar que en realidad no son dos manos distintas, agrega, yo y el Padre uno somos. Uno significa que tienen una misma naturaleza, no que sean la misma persona. Porque el numeral uno está en griego, en género neutro, no en masculino, pues entonces designaría a una única persona. Entonces, también otra porción tan preciosa de la deidad de Cristo en el Nuevo Testamento es en Juan capítulo 14, versículos del 8 al 10. ¿Por qué? A la petición de Felipe, Jesús responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque si quedara algo por ver al Padre que no se puede ver en Cristo, la contestación de Cristo predecería toda su fuerza y debería entonces ver en Cristo la contestación. Algo algo como esto. Jesús le hubiera dicho, ten paciencia, Felipe, ya llegarás un día a ver al Padre. Comparamos con Hechos 1:6 al 7 para notar la diferencia. Aquí Jesús no niega la futura restauración del reino, sino que el cumplimiento está oculto en cuanto al tiempo y a la sazón en los consejos de Dios. Juan 20:28, porque ante la presencia de unas llagas abiertas en un cuerpo resucitado, pero que no manan sangre, Tomás exclama, Señor mío y Dios mío, equivalente al hebreo Yahweh Elohim. Eran judíos, judíos, no judaizantes, eran judíos monoteístas. Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, Yahweh Elohim. Hay quienes objetan que dicha frase no está en vocativo, sino en nominativo, como si fuera una exclamación referida a Dios Padre y no a Jesucristo, pero esta objeción no tiene ninguna fuerza, pues es corriente esta sustitución de caos, como vemos, por ejemplo, en Hebreos 1:8, donde el oh Dios está en nominativo. Romanos 9:5 nos dice que literalmente Cristo, el cual es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Y es muy interesante porque Pablo suele aplicar las doxologías a Dios como distinto de Cristo, según 2 Corintios 1:3, Efesios 1:3, y es posible tomar la última parte del versículo como doxología a Dios, de forma que el título Teos no sería
predicado en Cristo. Y estoy muy de acuerdo con este comentario de un autor, pues no cabe duda de que estamos ante una doxología. Y literalmente, Filipenses 2:6 nos dice, quien subsistiendo en forma de Dios no tuvo por cosa a que aferrarse al ser igual a Dios. Porque de Cristo Jesús, desde el versículo 5 de Filipenses, dice que Pablo aquí que no subsiste, una palabra interesante, en la forma misma de Dios Padre. Y por forma se entiende no la naturaleza divina, sino la majestad gloriosa del amo, que es connatural a la divina naturaleza y emana normalmente de ella, porque Cristo en cuanto a Dios poseía esa gloria, por lo cual era igual a Dios. ¿Sí? Desde toda la eternidad. Y en la que apareció en su estado de humillación, únicamente en su transfiguración, y vimos su gloria. Y más adelante diremos algo más acerca de esto, pero lo dicho hasta ahora basta para percatarnos de que Cristo es tan Dios como el Padre. Es tan Dios como el Padre. Algo muy importante aquí, y aquí voy a pasar a otro punto, porque ahora Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 14. Y todo este capítulo está destinado en la intención del escritor de esta epístola a mostrar que Cristo superará a los ángeles, no por ser de un grado cuantitativamente superior, sino por ser Dios, como se ve especialmente ya por él ya citado en el versículo 8, donde dice en el texto, mas en cuanto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, hasta el siglo del siglo. Y ya dijimos que el uso del nominativo en lugar del vocativo no obsta su aplicación a Cristo, porque es cierto que el texto hebreo del Salmo 45:6, donde está tomada esta cita, dice, tu trono, oh Dios, es suplido Dios eternamente y para siempre. Pero el escritor de Hebreos hace uso de la versión de la Septuaginta o de la versión de los 70, puesto que sirve para confirmar la tesis y está definiéndolo, está definiendo esto. Y eso nos basta describir o hablar o decir bajo la inspiración divina, y esto nos da también la garantía de que el sentido uh, acomodaticio del griego tiene aquí una plena validez probatoria. Ahora veamos lugares en los cuales se atribuye a Cristo alguna prerrogativa divina, y vamos a enumerarlos indicando qué prerrogativa es, pero sin detenernos a comentarlos por extenso, por muy extensos que sean. Pero bueno, en Mateo 18:20, Mateo 18:20, aquí es un punto interesante. Mateo 18:20. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Y eso nos habla de su omnipresencia. ¿Sí? Ahora veamos Marcos 2:10. Marcos 2:10. Marcos 2:10 nos va a decir, Marcos 2:10 nos dice, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico. Y aquí nos habla del poder divino para perdonar pecados. En Juan capítulo 1, versículo del 3 al 4, creador de todo cuanto existe. En Juan 1:48, cuando va a llamar a sus primeros discípulos, habla de su omnisciencia. En Juan capítulo 5, versículos 19 al 23, habla sobre los poderes divinos que tiene para juzgar, resucitar y ser honrado como el Padre. En Juan 8:58 habla de su preexistencia eterna, reforzada por el presente soy, cuando habría de esperarse era. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo era. No dice antes de que Abraham fuera, yo era. No, dice antes de que Abraham era o fuera, yo soy. Juan 12:41, haciendo alusión a Isaías 6:1, donde habla de la gloria, claramente de la gloria de Yahweh. En Juan 17:5 es una prueba de su divinidad, ya lo citamos anteriormente, pero bueno, es interesante que al adentrarnos a estos temas, estamos yendo muy profundo. Quiero hablar acerca de... Estoy pensándola porque este punto es muy, 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 muy profundo y
y voy a ver que estoy viendo que solamente me quedan 13 minutos y quiero aprovecharlos para dejar bien claro lo que quiero decir. Vamos a hablar ahora de Cristo como verdadero hombre. Cristo como verdadero hombre. Cristo como verdadero hombre. Ahora en este punto vamos a estar estudiando el lado estrictamente humano de Cristo. El lado estrictamente humano de Cristo. Y para esto, en los evangelios apócrifos hay muchas cosas que son, cosas que se dicen que en realidad no son ciertas. Y vamos a citar algo que los apócrifos nos van a ir diciendo de Cristo, porque es algo que nada que ver. No se puede. Palabras desconocidas de Jesús. Hay tres narraciones relativas a Jesús. Está la historia del adolescente rico, el altercado de Jesús con un fariseo, el jefe de sacerdotes en el atrio del templo. Hay cosas que en realidad son erradas, porque en los evangelios apócrifos vamos a encontrar cosas muy tontas que no tienen nada que ver con Cristo, porque no, o sea, en lo personal yo no estoy de acuerdo. Lo que se dice en algunos de ellos, lo que se dice en algunos de esos evangelios apócrifos es triste, porque en los alrededores de la antigua ciudad, de una ciudad egipcia al lado del Nilo, frente a la aldea de Nag Hammadi, se encontraron en un cántaro 13 códices de papiro, con un total de 44 escritos gnósticos, algunos de los cuales serán repetidos. Entonces, estos escritos, que en su mayor parte hay que definirlos como apócrifos neotestamentarios, eran totalmente desconocidos hasta ese momento, salvo raras excepciones. Y algunos de los escritos publicados y también algunos de los no publicados, como pueden producirse en el título, contienen agrafa. Por ejemplo, el Evangelio de la Verdad fue la primera obra publicada en 1956. Frustró estas esperanzas. Es un evangelio totalmente errado. Está también el libro apócrifo de Juan, el Evangelio de Felipe, que no es idéntico al escritor del mismo nombre citado por Epifanio, y representa una especie de florilegio de pensamientos y sentencias gnósticas. Es totalmente erróneo y errado. Hay historias en el Evangelio del pseudo Santiago donde se nos va a hablar acerca de Jesús, cómo Jesús andaba matando niños. No se puede, eso es mentira. Entonces, como les dije ahorita, el Evangelio de los Nazarenos y el Evangelio de los Ebionitas, en los que precisamente aún en las palabras de Jesús había entrado mucho material extracanónico, y no es posible calificar o clasificar el tercer evangelio judeocristiano. Está el Evangelio de los Hebreos, dado que la reconstrucción de este es muy poco segura. El Evangelio de Pedro está ciertamente muy próximo en lo que se refiere a la forma literaria de los sinópticos, pero muy alejado por el contenido, dirigido por completo a una demostración apologética de la reacción de Jesús, porque en el fragmento que se conserva, Jesús habla solamente 2 veces y muy brevemente, siendo especialmente notable el grito de la cruz: fuerza mía, tú me has abandonado. No tiene nada que ver con lo que nos dice los evangelios canónicos, este evangelio de Pedro. Está el evangelio copto de Tomás, por estar redactado en forma de una colección de logia
y solamente de lejos recuerda algo a los sinópticos, pero sin embargo se halla más cercano a ellos que la mayoría de los demás evangelios apócrifos conocidos, por cuanto que tiene en común con ellos un mismo patrimonio tradicional. Los escasos fragmentos que existen en el evangelio griego eh, de los gnósticos, o sea, a mí, híjole, vamos a dar un dato muy, muy interesante. Pero bueno, al hablar acerca de la vida, de la naturaleza de Jesús, nos estamos adentrando a su humanidad, a su humanidad. Tenemos que entender también que en los evangelios apócrifos nos va a narrar los nombres de los supuestos reyes, de los reyes magos, nos dicen los nombres que eran tres, nos va a hablar de la deidad de María, nos va a hablar de la divinidad de María, de la sagrada inmaculación de María, cosas que son muy, muy erróneas y muy erradas. Sin embargo, es interesante poner ojo ahí, prestar mucha atención ahí. Según esto, en la crucifixión apócrifa de Jesucristo, en el episodio de la crucifixión de Jesús, los apócrifos también rellenan las lagunas de los evangelios canónicos, porque según estos últimos, a la izquierda y a la derecha de Jesús fueron crucificados dos bandoleros, que es como los romanos llamaban a los sediciosos, porque el evangelio de Nicodemo nos proporciona los nombres de estos dos bandidos. Allí se refiere que el prefecto romano Poncio Pilato, tras oír que los judíos decían la muerte de Jesús, decreta su muerte. Tu taza te ha rechazado como rey. Por eso he decidido que en primer lugar seas azotado según la costumbre de los reyes piadosos, y luego seas colgado en una cruz en el jardín donde fuiste apresado, y que los dos malhechores Dimas y Gestas sean crucificados juntamente contigo. Dimas y Gestas, Dimas y Gestas. Todos estos datos que son a veces interesantes y que nos suenan por películas, por esto, no fueron inventados, fueron tomados de la literatura apócrifa, de los evangelios apócrifos, porque el evangelio de Nicodemo nos va a dar los nombres de Dimas y Gestas como los dos malhechores que estuvieron a los costados de Jesús. Entonces es literatura apócrifa en cuanto al neotestamentaria. Pero bueno, después hablamos más a fondo de esto. Solamente quiero hablar un poquito acerca de esto, porque bueno, las que pertenecen solo a su naturaleza divina sin participación de la humana, como por ejemplo conocer los secretos del corazón humano. En cuanto a podemos distinguir y conviene tener en cuenta que el verbo encarnado pueden distinguirse en él tres clases de actividades: las que pertenecen solo a su naturaleza divina sin la participación de la humana, como por ejemplo conocer los secretos del corazón humano según Juan 2:25; las que pertenecen a su naturaleza divina, pero con anticipación de la humana, como los milagros que hacía tocando a los enfermos; las que efectuaba mediante su naturaleza humana, ni su participación de la divina, como dormir, comer, fatigarse, aunque no ha de olvidarse que eran actividades de la única persona divina, digo de la persona, no de la naturaleza divina. Hablemos de algunos aspectos humanos del Señor. En cuanto a su concepción virginal y nacimiento, porque que su concepción fue virginal es, por cierto, Mateo 1:18 y Lucas 1:35, pero contra la opinión de muchos su nacimiento se ajustó a las leyes fisiológicas de toda mujer que da a luz por el útero. En Lucas 2:23 vemos donde se explica claramente que abre la matriz. ¿Y por qué habría de mencionar Lucas esta cita si este caso fuera una excepción? Y que María, su madre, no fuera siempre virgen después de dar a luz a Jesús, se ve por lugares otros también. Porque en Mateo 1:25 leemos textualmente: y no la conocía, nos dice que José, y no la conocía José. El verbo está en pretérito imperfecto, no en aoristo. ¿Hasta qué? Porque si el hasta qué no es un argumento suficiente, en opinión de los expositores católicos forzados por la tradición a creer de la perpetua virginidad de María,
y yo en pretérito imperfecto conocía un lapso continuo de tiempo durante el cual José no tuvo relaciones sexuales con su legítima esposa hasta después de dar a luz a Jesús. ¿Por qué? Los textos que nos van a decir que María, de que fue siempre virgen, siempre, 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 son tomados de los evangelios apócrifos. Fue tomado de los evangelios apócrifos. Es muy interesante lo que se nos dice en estos textos. Y tenemos que prestar atención porque no podemos nosotros caer en eso. Tenemos que conocerlos, no porque creamos en ellos, sino para saber. En Marcos 6:3 se nos menciona como hermanos de Jesús, a Jacobo y a José, Judas, Simón, y además de sus hermanas, que sus nombres no menciona. Ahora bien, el vocablo griego para hermano es adelphos, derivado de acopulativa y delphus, igual a útero, significando por tanto salido del mismo útero, o sea, hermanos de madre. Y no se diga que el griego significa también primo, pues para eso hallamos en Lucas 1:36 que es la palabra sungenis, que es igual a consanguínea. Y Colosenses 4:10 tiene para primo a anepsios. Entonces, que estos hermanos de Jesús lo eran según la carne, no espiritualmente, se prueba por Juan 7:5, que nos dice que por eso Jesús al morir dejó a su madre a cargo del discípulo amado, no a cargo de sus hermanos incrédulos. Sin embargo, también estos creyeron en Jesús después de la resurrección, como lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 14. Y el día lunes vamos a continuar. Jesús en cuanto a sus facultades mentales propias de un ser humano, cuando nos dice que crecía en sabiduría y en estatura. Terminamos aquí esta clase. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde. Bendiciones.